¿Qué es la fe? La Biblia nos da en Hebreos 11 un capítulo entero describiéndonos, definiéndonos y demostrándonos qué es la fe. He escuchado que tristemente siempre nos hemos quedado con el versículo 1, que es solo la definición de lo que es la palabra fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto suena así como lo que nos han enseñado siempre, a que pide un auto nuevo, porque aunque no lo ves, espéralo, que va a suceder. Esa casa nueva que estás deseando o que quieres, tener una casa nueva o querer dónde vivir no es nada malo. Y pues se nos ha enseñado de que la fe puede hacer eso. Se nos ha enseñado de que a través de la fe podemos hacer mucho, pero a veces son cosas erradas, cosas que la Biblia no dice. Y tristemente solo nos hemos quedado con el versículo 1. Pero se nos olvida que el capítulo 11 de Hebreos tiene 40 versículos, y los cuales debemos de estudiarlos todos para comprender todo el concepto o lo que la Biblia nos enseña de qué es la fe. Y pues el capítulo se nos empieza diciendo, definiéndonos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero luego en el verso 2 la Biblia nos empieza a decir, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, ya la Biblia nos va a empezar a llevar por un camino que es el camino que Dios quiere que sigamos. Y en el verso 2 nos dice que por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y pues ahora la Biblia está a punto de darnos una demostración de cómo es la fe que a Dios le agrada. El verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora la Biblia nos está presentando a un ser creador que es Dios. Y note, no nos presenta al Dios santo, santo, santo. No nos presenta la omnipresencia, la omnipotencia de Dios. No, nos presenta al Dios todopoderoso. Al Dios que creó el universo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Al Dios que puede crear algo de la nada, así como fue creado todo el universo. Porque mire, cuando nosotros ponemos o decimos que tenemos fe, pues lo que nosotros deseamos o queremos que pase, alguien lo va a tener que hacer. Porque mire, por ejemplo, las personas que adoran imágenes, ellas se van de rodillas tan cierta distancia, hacen sacrificios, hacen esto y lo otro, porque esas personas creen que esa imagen que adoran les va a resolver o les va a contestar lo que ellos están pidiendo. Por ejemplo, los futbolistas, ellos muchos al entrar a la cancha de fútbol entran con el pie derecho. Ellos están poniendo su fe en el pie derecho. Ellos piensan que por hacer ese ritual van a tener un buen partido de fútbol. Y así le puedo dar muchos ejemplos. Pero la Biblia aquí, como le decía, nos empieza a llevar por un camino que es el camino hacia Dios. Y nos presenta a Dios. Porque nos está invitando a que nuestra fe pues se la pongamos a Dios. Por eso aquí en el verso 3 nos presenta al Dios creador. Al Dios que es el Todopoderoso. Y note, nos presenta al Dios que hizo el universo, que el universo está constituido por su palabra, por la palabra de Dios. ¿En dónde está el poder de Dios? Está en su palabra. La Biblia dice que Él ordena y las cosas suceden. Así de poderoso o de poderosa es la palabra de Dios. Pero ahora, ¿cómo el hombre puede desarrollar la fe hacia Dios? Y esto nos empieza a decir desde el verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto
aún habla por ella. Ya nos está presentando el ejemplo de Abel. El primer paso que nosotros debemos de dar para que nuestra fe sea puesta en Dios es hacer algo como hizo Abel. ¿Y qué hizo Abel? Dice que él ofreció a Dios un más excelente sacrificio. Pero ahora, la Biblia dice que el evangelio, ¿verdad? Y la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y parece que aquí nosotros debemos de hacer algo y no. ¿Se recuerda cuál fue el sacrificio que hizo Abel? La Biblia dice que Abel llevó un cordero delante de Dios y lo sacrificó. Y Caín, ¿qué hizo? Él llevó de su fruto del campo. Pero, ¿qué es lo que nos recuerda el sacrificio de Abel? Pues nos recuerda el sacrificio de Jesús. La Biblia dice que Jesús es el cordero sin mancha y sin arruga. Y bueno, aquí la Biblia ya nos está diciendo que para acercarnos a Dios solo se puede acercar a través de un sacrificio. Y alguien ya hizo ese sacrificio por nosotros, que fue Jesús. O sea, no nos podemos acercar a Dios sin no tener a Cristo en nuestro corazón. No podemos poner nuestra fe o adquirir la fe que a Dios le agrada si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si no hemos pasado por la cruz, si no hemos sido muertos juntamente con Cristo. La Biblia dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. En otra parte la Biblia dice que nos presentemos ante Dios como sacrificio vivo. Y pues cuando recibimos a Cristo empezamos a hacer morir nuestra carne. Y por eso es que ya tenemos parte en la resurrección con Cristo, porque morimos a la carne, pero ahora empezamos a vivir una nueva vida, una vida como a Dios le agrada, una vida obedeciendo a Dios. Así que el primer paso que la Biblia nos enseña para que nuestra fe sea puesta en Dios es que debemos de pasar a través de un sacrificio o presentarnos ante Dios con un sacrificio como lo hizo Abel, y ese sacrificio es mediante Cristo Jesús. En el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Paso número 2. Debemos de hacer algo como lo que hizo Enoc. ¿Y qué hizo Enoc? La Biblia dice allá en el Génesis que Enoc caminó con Dios. O sea, no basta solo con recibir a Cristo en mi corazón. No, yo recibo a Cristo en mi corazón y ahora empiezo a hacer lo que hizo Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Empieza a caminar con Dios. O sea, yo todos los días voy a incluir a Dios en mis planes. Dios va a ser parte de mi vida. Yo no voy a ir a ningún lugar si Dios conmigo no va. En pocas palabras, si le hemos dado el lugar a Dios, pues estamos reconociendo que Dios es el que nos va a dirigir, y así que yo voy a seguir los pasos que Dios da. ¿Y cómo sigo los pasos que Dios da? Es a través de su palabra. Yo necesito leer la palabra de Dios todos los días para ver qué es lo que Dios demanda de mí, qué es lo que Dios pide de nosotros. Así que paso número 2. Para que nuestra fe sea puesta en Dios, o para que nuestra fe sea aceptada, nuestra fe sea genuina delante de Dios, es caminar con Dios como lo hizo Enoc. Y note, estos dos personajes, Dios no les pidió que ellos hicieran eso. No es una intervención de Dios. Es voluntad de estos dos personajes que ellos hicieron esto. Y mire, recordemos que la Biblia nos da libre albedrío, así que es decisión de nosotros si nosotros queremos empezar a practicar la fe que a Dios le agrada o querer hacer la fe a nuestra manera. Y ya le voy a explicar esto más adelante. Bien, si vemos en el verso 6 dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya la Biblia aquí hace un paréntesis y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, ¿cuál fe? ¿O cómo voy a agradar a Dios a través de la fe? Pues la fe que nos está enseñando aquí en su palabra, en este capítulo. Y dice que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, si nos vamos a acercar a Dios es porque creemos que Él existe. Y porque Él existe, pues entonces yo voy a creer que todo lo que está escrito en su palabra es verdad. Yo lo voy a creer con todo mi corazón. Y mire, qué bonito es tener la fe en Dios, que dice que
Él es galardonador de los que le buscan. O sea, aparte de que si nuestra fe es puesta en Dios, por la fe vamos a lograr muchas cosas. Y mire, desde aquí a la Biblia nos empieza a decir qué es lo que Dios nos quiera dar. O sea, son galardones que Dios nos va a dar si le buscamos. No es lo que nosotros queremos, como se nos ha enseñado. Que según la fe es que yo creo que van a suceder las cosas que yo quiero que sucedan y van a suceder porque yo lo creo con todo mi corazón. Pero no, aquí a la Biblia nos empieza a llevar por un camino todo lo contrario a eso que se nos ha enseñado. Ven, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí en la Biblia vemos que ya hay una intervención de Dios. Y mire, si nosotros hemos decidido poner nuestra fe o adquirir la fe a través de los dos pasos que vimos anteriormente, ahora, ¿cómo sé que yo tengo la fe que a Dios le agrada? Y mire, aquí la Biblia nos da el paso número 1 para saber si yo tengo la fe que a Dios le agrada. Le voy a creer a Dios lo que Él me dice. ¿Qué hizo Noé? Cuando él fue advertido por Dios que iba a venir un diluvio, la Biblia dice en el Génesis que todavía no había llovido. Noé, ¿qué hizo? Él le creyó a Dios y porque él le creyó a Dios, él empezó a preparar ese arca con temor. Así que si yo digo que yo tengo fe, pues la evidencia número 1 es que yo le voy a creer a Dios lo que Él dice. Y vea, Noé no fue el que él se paró y él hizo la declaración, la famosa declaración positiva, no. De que yo declaro que va a venir un diluvio, no. Fue Dios que le dijo, mira, yo voy a hacer esto. Y Dios a través de su palabra, Él nos dice todo lo que Él va a hacer y lo que no va a hacer. Y pues yo le creo a Dios lo que Él dice. Paso número 2, verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Paso número 2. Yo le voy a obedecer a Dios. Mire, le voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual. Pero resulta que por ahí una muchacha o un muchacho conoce a una persona que no quiere saber nada de Cristo o que es inconversa. ¿Qué nos dice la lógica o qué nos dicen esos famosos maestros de la fe? No, vamos a orarle a Dios y ese muchacho por fe se va a convertir. Que por fe y por fe, cásate con él. Porque es el hombre casi perfecto, porque es la mujer casi perfecta. No, pero la Biblia nos está diciendo, no se unan en yugo desigual. Y si mira, si le has hablado de Cristo a esa persona y esa persona no quiere saber nada de Cristo, no te tienes que casar con ella. O a esa persona que es cristiana no debe casarse con esa que es inconversa. Porque la Biblia nos está dando la instrucción, no se unan en yugo desigual. Y la Biblia en ningún momento dice, cásate con alguien que sea yugo desigual y pues yo lo voy a cambiar. No, eso ya lo estamos inventando. Y lo estamos maquillando diciendo, vamos a orarle con fe a Dios para que Dios va a hacer. No. Mira, ¿y aquí cómo se aplica cuando yo tengo fe? No. Muy bonita la persona, pero yo le creo la palabra a Dios cuando Él dice que no nos unamos en yugo desigual. No. Muy bonita la persona solo que no quiere a Cristo. Solo que no quiere saber nada de Cristo. Solo que esa persona es inconversa. Y pues yo le creo a Cristo. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. Paso número 2, pues yo obedezco. Y pues ¿qué tengo que hacer? Cortar esa relación. Tristemente. Pero si no quiere saber nada de Dios y es una persona inconversa, yo no me tengo que unir a ella. Y así sea muy bonita. Verso 9, Hebreos 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Paso número 3. Yo voy a habitar en su palabra. Yo voy a permanecer en su palabra.
Si yo digo que tengo fe, paso número 1, le creo a Dios como le creyó Noé. Paso número 2, obedezco como hizo a Abraham. Paso número 3, yo voy a habitar en la palabra de Dios. Yo todos los días voy a permanecer en lo que dice su palabra. O sea, yo no me voy a salir y voy a decir que no, pero su palabra dice esto, pero yo creo también esto. No. Alguien dijo por ahí que la Biblia nos presenta 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Pero tristemente nosotros hemos creado un 5.º evangelio, es el evangelio según San Yo. O sea, la Biblia dice, pero yo pienso que también esto y esto. No, como diciéndole a Dios, Dios, te equivocaste. No, todo lo que está escrito en su palabra, nosotros debemos de cumplirlo, de aceptarlo. Aunque a veces para nosotros no tenga lógica ni sentido común. Pero si Dios está diciendo que las cosas se tienen que hacer así, nosotros debemos de hacerlas así. Debemos de permanecer en su palabra. El verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Paso número 4, voy a esperar en Dios. ¿Qué hizo Sara? Ella recibió fuerzas para concebir y dio luz aún fuera de tiempo de la edad. ¿Pero fuera de tiempo de quién? ¿De Dios? No. Fue fuera de tiempo del hombre. A veces nosotros queramos que las cosas sucedan ya, que las cosas sucedan en el tiempo de nosotros, pero no. Yo voy a esperar que las cosas sucedan en el tiempo de Dios. Y Dios, si nosotros estamos viviendo conforme a su palabra, nosotros pues vamos a esperar en Dios y Dios va a hacer lo que Él dice que nosotros, lo que Él dijo que iba a hacer. Porque mire, Dios en cada promesa que Él hace, Él demanda algo de nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si alcanza a ver, no dice el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que se acerquen a una congregación, de todos los que invoquen a Dios, no, solo de los que le temen a Dios. O sea, si nosotros queremos recibir o alcanzar las bendiciones de Dios, nosotros, hermanos santos de Dios, nosotros debemos de hacer algo delante de Dios. Él nos pide que nosotros debemos de hacer ciertas cosas que Él nos manda. Y en eso consiste la fe. En que yo le creo a Dios lo que Él dice y pues yo lo hago. Le voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, todos queremos ser prosperados en nuestro trabajo. Pero, ¿qué nos dice o qué se nos ha enseñado? Pues vamos a orarle a Dios con fe, para que Dios en tu trabajo toque el corazón de tu jefe y pues te aumente el sueldo, que te suban de rango, esto, el otro. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo yo puedo ser prosperado en mi trabajo? Mire, si vemos lo que dice Colosenses 3, del 22 al 25, ahí voy a encontrar cómo yo puedo ser prosperado en mi trabajo. Dice Colosenses 3, 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace justicia recibirá la justicia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Low battery. O sea, si yo quiero agradar a Dios, si yo quiero recibir la bendición de Dios en mi trabajo, a través de la fe, pues yo no voy a empezar a trabajar como trabaja usualmente todo el mundo. ¿Qué pasa?
Que por ejemplo mi hora de entrada es a las 8. Yo voy llegando a las 7:55. Y luego no es que me vaya a poner a trabajar, no. Empiezo primero desayuno, me informo en las redes sociales, me pongo al día. Hasta hago por ahí un poquito de ejercicio para empezar a calentar los músculos. Y ya por ahí por las 9:30 empiezo a trabajar. Mi hora de salida es a las 4. Yo a las 3:30 ya tengo todo guardado. Y por ahí, ¿verdad? Ahí relajándome media hora para que se lleguen las 4 y ya. No. Mire, si nuestra hora de entrada es a las 8, yo se supone que por muy tarde a las 8 yo ya debo de estar trabajando. Lo que impone que yo debo de llegar antes. Y si llego antes no pasa nada si yo empiezo a trabajar 10 minutos antes. Y todo lo que en mi trabajo, todo lo que yo esté haciendo, yo lo tengo que hacer sabiendo que Dios me está viendo. Porque aquí en el texto que acabamos de ver es que debemos de poner nuestra fe o nuestra confianza en que Cristo de Cristo vamos a recibir la recompensa. O sea, yo ahora en mi trabajo voy a hacer que Cristo es mi jefe. Y pues todo lo que yo haga, yo lo voy a hacer muy bien. Mi trabajo ahora aquí en adelante, mi trabajo va a ser excelente. Porque yo voy a empezar a creer que Cristo es mi jefe. Y que Cristo en un momento, o que Dios en algún momento, Él me va a pagar lo que sea justo. Él me va a empezar a pagar lo que es justo. Y pues, así es como yo puedo recibir la bendición de Dios a través de la fe en mi trabajo. Poniendo a Dios como mi jefe. Poniendo a Cristo como mi jefe. Y pues ahora yo voy a trabajar todo el tiempo. Si yo trabajo 8 horas, pues las 8 horas yo voy a estar trabajando. Nada que me voy a poder escapar. Porque quizá mi jefe no me ve. Por eso yo me doy unas escapaditas. Por eso yo me puedo parar en mi trabajo. Distraerme, hacer cosas que no debo hacer en mi trabajo. Pero si yo pongo mi fe en Dios, que Dios me puede bendecir en mi trabajo, pues ahora yo voy a empezar a hacer mi trabajo bien. Ahora ya no voy a empezar a servir al ojo. Solo cuando mi jefe me ve yo empiezo a trabajar. O yo hago buen trabajo. No, todo el tiempo poniendo a Cristo como mi jefe. Y pues, ¿qué va a pasar? Pues de Él vamos a recibir la recompensa. Y después que Él va a hacer algo. Recordemos el texto que vimos, Hebreos 11:3. Que Él no necesita nada para hacer algo. No. Y pues cuando yo empiezo a servir a Dios, y mire, aquí es cómo se aplica la fe. Yo le creo esta palabra a Dios, no. Que todo lo que yo haga, que sea como para Dios y no para los hombres. Yo creo esta palabra. Yo obedezco y pues voy a empezar a hacer mi trabajo de la mejor manera. Yo permanezco y no solo un día, 2 días, no. Todo el tiempo de aquí para adelante yo voy a permanecer así como Abraham habitó como extranjero. Y vea qué bonito, dice como extranjero, porque ¿qué va a pasar? Los demás van a empezar que usted es un besabotas. No sé en su país en donde usted esté escuchando qué entiende por esto, pero aquí nosotros entendemos que es alguien que se gana un puesto en su trabajo solo porque va por ahí, ¿verdad? Que es el que se encarga de informarle al jefe de lo que no es, o sea, es un labioso delante del jefe, eso le quiero decir. Y mire, y cuando usted empieza a hacer bien su trabajo, que usted empiece a trabajar antes de la hora, pues sus demás compañeros, como están acostumbrados a robar tiempo en el trabajo, pues usted va a ser extranjero, ellos lo van a ver así con malos ojos, ellos lo van a querer atacar, porque usted ya va a empezar a pertenecer a otro nivel, a un nivel al que ellos no están. Y pues, ¿cuál es el cuarto paso? Pues vamos a esperar en Dios como esperó Sara. Mire, usted va a empezar a hacer bien su trabajo, va a creerle esta palabra a Dios, va a obedecer esta palabra de hacer bien su trabajo para que usted reciba la bendición de Dios en su trabajo. Va a permanecer ahí y va a esperar como esperó Sara. Y pues Dios en algún momento, Él va a actuar y Él lo va a bendecir. Recordemos que Dios, Él es el dueño del oro y la plata. Y no es que andemos buscando riqueza, pero mire, es injusto que a veces los trabajos no nos pagan bien y lo que ganamos no nos alcanza.
Pero mire, Dios no nos puede bendecir nuestro empleo si nosotros nos estamos robando tiempo, nos estamos robando material, no estamos haciendo bien el trabajo. Y pues, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo como que si tuviéramos, haciéndonos la idea, como que estuviéramos ganando el mayor sueldo en el mundo y haciendo de la mejor manera, haciendo como que el trabajo es para Dios, es pues cuando Dios nos va a empezar a bendecir. Como vimos ahí en el texto en Colosenses, que la Biblia dice que de Cristo recibiremos la recompensa. Y mire, vamos a volver a Hebreos y nos quedamos en el verso 11. Y si usted ve del verso 12 hasta el 16, la Biblia hace un paréntesis y ya nos empieza a hablar acerca de que hay una vida mejor, de que estos hombres buscaron una vida mejor y que hay una vida mejor, hay una ciudad mejor. Parece que la Biblia nos empieza a hablar de la muerte. ¿Y por qué, pues? ¿Por qué la Biblia hace un paréntesis? La línea de los antiguos es dividida otra vez o es interrumpida. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está empezando, nos enseña que estos 4 pasos que acabamos de ver es lo que debemos de practicar en esta vida si queremos alcanzar una vida mejor, si queremos llegar allá en donde Dios está. Si usted ve el verso 12, por lo cual de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo, multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Las bendiciones que recibió Abraham por haber practicado la fe que a Dios le agrada. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Verso 14, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, como nosotros, ¿verdad? Buscamos una patria mejor, buscamos algo mejor, hay una vida mejor. La Biblia dice que hay una vida mejor después de esta. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vea qué tremendo esto. Dios no se avergonzó de llamarse Dios de estos grandes siervos. Y mire, cuando nosotros empezamos a practicar la fe que a Dios le agrada, que es creer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, permanecer la palabra de Dios y esperar el tiempo de Dios, es cuando Dios nos empieza a avergonzar de nosotros. Y aquí nos empezamos a dar cuenta que entonces fe no es el hombre pidiéndole a Dios que haga ciertas cosas, sino es Dios pidiéndonos a nosotros que nosotros hagamos lo que dice su palabra. Verso 17, y mire, mientras estemos en esta fe, con nuestra fe van a pasar esto. Verso 17, por la fe Abraham cuando fue probado, nuestra fe será probada. Verso 19. Vamos a ir hasta el 21 y los que no leemos el verso 18, vamos a terminar el verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su primogénito. Así, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Estos textos pues nos hablan, ¿verdad?, del sacrificio que hizo Abraham con Isaac. Pero aquí en sí la palabra clave es por la fe Abraham cuando fue probado. Nuestra fe será probada. Si nosotros decimos o hemos empezado a adquirir, a practicar la fe que a Dios le agrada, que está en este capítulo, nuestra fe será probada. Verso 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Nuestra fe será nuestro soporte o nuestro apoyo aún hasta el último momento. Y nuestra fe será de bendición hacia los demás, como lo fue Jacob, que él hasta el último momento, él adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Verso 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de esos huesos. La fe es la esperanza que tenemos después de morir. Que no nos vamos a quedar aquí, sino que vamos a salir de Egipto para ir a un lugar mejor. Como la fe que tuvo José.
Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La fe nos va a llevar a luchar contra este mundo. Cuando Moisés nació había una orden de parte de Faraón que todos los niños fuesen muertos, todos los niños israelitas. Pero los padres cuando nació Moisés, ellos tuvieron fe y pues eso los llevó a luchar contra la adversidad de este mundo. Por la fe nosotros vamos a luchar contra la ideología de género, contra el aborto, contra todo lo que el mundo nos quiere vender como modernismo. La fe nos va a llevar a luchar contra eso. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La fe nos va a hacer que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Que nosotros renunciemos a las comodidades de este mundo, así como Moisés renunció a las comodidades que tenía al ser llamado hijo de la hija de Faraón. Si él se hubiera quedado ahí, él hubiera tenido todas las comodidades de Egipto, no, pero por la fe Moisés renunció a eso. Y por la fe nosotros, la fe nos lleva a hacer esto, a renunciar a nuestro yo, a renunciar a lo que el mundo nos ofrece. Verso 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Por la fe nosotros vamos a empezar a salir del mundo. Nos vamos a alejar del mundo. Y cuando le digo alejar, no es que vamos a dejar de hablar con las personas o esto y lo otro, no, sino que vamos a empezar a separarnos del mundo. Vamos a dejar de practicar y de hacer lo que el mundo dice que hagamos o lo que el mundo hace. No, vamos a empezar a salir del mundo por la fe. Verso 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe nosotros vamos a celebrar que Dios nos protege y que ningún mal nos va a venir contra nosotros cuando nosotros practicamos la fe. Por la fe nosotros vamos a creer esa palabra y vamos a poner en práctica todo lo que Él nos dice. Verso 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. La fe va a hacer esto con nosotros. Va a abrir a veces situaciones en las que no le vemos salida, pues cuando vamos a ver ahí está la salida. Y aunque quizá esa salida para nosotros no tenga lógica ni sentido común, pero nosotros por fe vamos a creerle a Dios y vamos a salir de ahí. La fe va a hacer esto, abrirnos el mar delante de nosotros. Verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. La fe va a hacer esto también. Va a derrumbar la situación que venga a nuestra vida, va a romper caminos, va a abrir veredas, va a derrumbar muros. Mira, así de poderosa es la fe, pero la fe que a Dios le agrada. Verso 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cuando nosotros recibimos lo que viene de parte de Dios, como hizo Rahab la ramera, que recibió a los espías, que sabía que eran de parte del pueblo de Israel, cuando nosotros recibimos lo que es de parte de Dios, no vamos a perecer. Y esta es la esperanza. Todo lo que su palabra dice y nosotros lo recibamos por la fe, creyéndolo y obedeciéndolo, permaneciendo y esperando, es lo que la fe va a hacer con nosotros, que no vamos a perecer. Verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, aquí la Biblia lo que nos está diciendo en este texto es que la fe va a ser una fe infinita, muy infinita. No vamos a terminar de vivir en esta vida o mientras estemos en esta tierra, no vamos a terminar de ver lo que la fe es capaz de hacer, pero la fe que le agrada a Dios. Así que preguntémonos en esta hora, ¿he estado practicando la fe que a Dios le agrada? Y como le digo, alguien dijo por ahí que nosotros hemos hecho de la fe un hechizo porque hemos creído que por practicar y por creer ciertas cosas podemos manipular el tiempo y la materia y que Dios va a hacer por nosotros ciertas cosas.
Le pregunto, ¿alguna vez usted le ha pedido algo a Dios y quizás ha sido algo que ha sido según usted para su bien y lo ha pedido de todo corazón, pero no ha sucedido? Y esto pasa porque se nos ha enseñado un concepto de la fe, un concepto errado, un concepto que no es. Pero como vemos aquí a través del ejemplo de estos siervos de Dios, que la fe se basa en eso. La fe se basa en creerle a Dios. ¿Y qué le voy a creer a Dios? Lo que dice su palabra. Mire, no necesitamos ahora en día ir adelante de los profetas, y no le estoy diciendo que yo no creo en los profetas, sí hay profetas de Dios todavía. Pero no necesitamos ir a donde un profeta que nos profetice nuestro futuro. No, mire, cada situación que usted está pasando, usted tiene que ir a la Biblia y ver qué dice. Y pues usted ve lo que dice la palabra de Dios, usted cree esa palabra, usted la obedece, usted permanece en esa palabra y usted espera. Y pues Dios va a responder. Y esa es la fe que a Dios le agrada. Que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Él, toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Él. Eso es lo que a Dios le agrada. Y esta es la fe que la Biblia le enseña. O sea, y mire, algo tan tremendo. En ningún personaje vimos que la Biblia dice, por ejemplo, y por la fe Moisés se paró y declaró que iba a tener un campamento nuevo, que iba a tener esto y lo otro. No. ¿De dónde nos sacamos eso de andar declarando cosas y que van a suceder por la fe? Ningún personaje dice que declaró, no. Todos estos personajes hicieron lo que Dios les dijo. O sea, Dios a través de su palabra, Él nos dice lo que debemos de hacer. Y en eso consiste la fe, en que yo creo lo que Dios me dice que haga. Santos de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cuál fe? La fe que a Dios le agrada. Y en este capítulo encontramos